Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Como todos ya sabéis, hasta el momento el exchange sponsor del canal es BingX y lo sigue siendo, pero hubo muchas personas interesadas en el exchange OKX y por eso hago este vídeo. Es un exchange muy completo que tiene un montón de cosas. Voy a intentar explicar de la manera más breve posible quiénes son OKX, qué nos ofrecen, qué ventajas tenemos y muchas más cosas. En primer lugar, antes de empezar, lógicamente tenéis que hacer el registro. Para hacer el registro solamente tenéis que ir a la descripción de este vídeo y ahí vais a tener el enlace. Después simplemente tenéis que hacer el registro, bien sea con un correo electrónico o con un teléfono móvil. Yo me he registrado con un correo electrónico, una contraseña y nada más. Que sepáis que no requiere de verificación KIC. Después veremos qué más ventajas tiene, como cuenta demo y muchas cosas más. Bien, esta es la ventana principal. Desde aquí ya podríamos comprar cripto o depositar cripto. Seguimos para abajo. Aquí nos pone otra ilustración. Vamos para abajo. Nos habla un poco sobre la app y sobre las posibilidades que tiene. Seguimos para abajo. ¿Qué es OKX? Aquí vamos con algunas preguntas sobre qué productos proporciona OKX. Os lo puedo mostrar aquí, pero lo vamos a ver después. De todas formas, vamos a echarle un vistazo. Nos comenta que podemos operar con cientos de tokens y pares de trading en mercado de spot, margen y derivados. Bueno, eso como en cualquier exchange. Gestionar tu portafolio DeFi conectando tu wallet Web3. También puedes crear, comprar y vender NFTs en el mercado de NFTs que está incluido dentro del propio exchange. También dispone de pools de minería. Aquí no lo trae, pero también dispone de copy trading, dispone de bots, los cuales vamos a ver después. Esto es importante. ¿Dónde está la sede de OKX? Es una plataforma de exchange fundada en 2017 y registrada en Sitges que utiliza la tecnología de blockchain para crear un ecosistema financiero de última generación. Bueno, ya sabemos dónde está situado y desde qué año. Eso es importante también saberlo. Bien, ahora nos vamos a la parte superior y vamos a ir desplegando todo esto. Aquí tenemos esta pestaña que podemos ponerlos en exchange o podemos ponernos en billetera. Si le damos a billetera, automáticamente me sale esta ventana donde puedo conectar wallet. A su vez aquí me salen ya diferentes cosas: panel, DEX, rendimiento, mercado de NFT, descubrir y desarrolladores. Esto le tienes que echar un vistazo. Nosotros vamos a la pestaña de Exchange y aquí ves que ya me pone otra vez el desplegable de antes. Bien, vamos a la parte de comprar cripto. ¿Por qué? Porque podemos comprar criptomonedas de tres formas diferentes. Os comento, si nos vamos a la primera opción, que es comprar con tarjeta, aquí es comprar bien sea con Visa o con Mastercard y aquí os van a pedir que hagáis la verificación KIC. Yo es algo que nunca recomiendo. Ahora que cada cual que haga lo que quiera, el que quiera hacer la verificación KIC, que la haga. Pero tenemos aquí otros dos métodos. Estos dos métodos que tenemos aquí, ninguno de los dos te va a pedir KYC. Vamos a operaciones P2P. Vamos a darle un clic. Aquí, como veis, podemos comprar y vender sin falta de hacer ningún tipo de verificación. Como veis, hay aquí ya un montón de anunciantes con el precio, la cantidad y el método de pago. Vamos a echar un vistazo a los métodos de pago. Transferencia bancaria, SEPA, transferencia bancaria, Wise, Revolut, transferencia bancaria. Aquí mira, aquí tenemos uno que mediante Skrill, creo que casi todos conocéis Skrill o Neteller, debe de ser de la misma empresa además. AppCash, Perfect Money, PayPal, tenemos aquí PayPal también, Bizum, a ver, incluso Bizum, es la primera vez que veo Bizum en un P2P. Mirad, Neteller, aquí tenemos Neteller, la que os decía que era de la misma empresa que Skrill. Payeer también es muy conocida, pero bueno, PayPal la verdad que supongo que será una de las más usadas también. A ver, esto aparte de poder comprar y vender, al final aquí lo que también haces es una especie, digamos que de arbitraje, ¿no? Hay mucha gente que le saca rentabilidad a esto, simplemente dedicándose a comprar y vender, ¿vale? Dependiendo del precio que tú pongas y si hay alguien dispuesto a pagar el precio que tú pongas, ¿vale? Esto, como os digo, me daría para otro vídeo. Bien, antes no lo habíamos visto lo de comprar con tarjeta, pero bueno, vamos a darle igual un clic, comprar con tarjeta. Bien, aquí esto es muy sencillo, ¿eh? Ser es la forma más sencilla, lo que pasa que requiere KIC. Lo tenemos aquí, registro, verificar identidad y comprar cripto. Tienes que pasar estas tres pasarelas. El registro ya lo tenéis hecho, bueno, seguramente si habéis llegado a esta parte ya habéis hecho el registro al principio del vídeo, pero para usar la Visa o la Mastercard deberéis de verificar la identidad antes de comprar, ¿vale? Así que yo
es la opción menos recomendada, pero que sepáis que la tenéis ahí. Después tenéis esta de pagos de terceros, vamos a darle un clic. Bien, y esta a mí es una de las que más me gusta, y os digo por qué, porque es la más parecida a la que tiene BingX. BingX ya sabéis que es el exchange sponsor del canal. A partir de ahora voy a dejar también el link para quien quiera registrarse en OKX, yo ya estoy dentro también, ya que me parece un exchange súper interesante, y vais a ver porque todavía no hemos visto casi nada, ¿eh? Mirad aquí la cantidad de proveedores que tenemos para hacer depósito. Tenemos a Simplex, tenemos a Banxa. Banxa está en BingX. Los que estáis en BingX ya lo sabéis. MonPay es una de las que más me gusta, ¿vale? Digamos que es un intermediario, por eso se llama proveedor de servicios, y mediante MonPay podemos depositar dinero en el exchange sin falta de hacer ningún tipo de verificación. Seguramente nos pidan algún dato, pero no para el exchange, sino para contrastar con MonPay o con Banxa, nada más. Nada que ver con la verificación KIC, eso es otra cosa aparte. Bien, ya hemos visto esta sección, estos 3 pasos. De todas formas, cualquier duda que tengáis, hacérmelo saber en los comentarios, no os quedéis con ninguna duda, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente pestaña, que es la de Descubre. Tenemos aquí estas 3 cosas: mercados, oportunidades y copy trading. Aquí está el copy trading, ya lo estáis viendo. Vamos primero a mercados. Bueno, esto es muy simple. Aquí simplemente vas a tener todos los activos disponibles con el precio, el cambio en las últimas 24 horas, la capitalización del mercado, y si quieres operar, ya puedes operar desde aquí. Si por ejemplo quieres convertir una moneda a otra moneda, tienes aquí la pestaña de convertir también. Por otra parte, aquí ves que también hay otros desplegables para ir filtrando. Si las quieres ver todas, las ves todas. Si solamente quieres ver las principales, le das a principal. Si solamente quieres ver los memes, le das a meme. Según lo que quieras ver. Relacionado con DeFi, pues DeFi. Relacionado con fútbol, pues con fútbol. NFT, NFT, sin problema. Te vas según lo que quieras buscar, y si no, en la pestaña de todo, aquí te las mostraría todas. Bien, vamos a la siguiente pestaña, que es la de oportunidades. Descubre las nuevas cripto y las más populares. Bueno, antes de nada comentar que yo aquí he puesto el idioma en castellano, pero si os arregláis mejor en inglés o en cualquier otro idioma, pues lo mismo, la moneda local, yo tengo dólar porque estoy acostumbrado siempre a mirar todos los exchange en dólar, pero si queréis ponerlo en euro o en cualquier otra divisa, lo podéis hacer también perfectamente desde aquí, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis la clasificación por categorías: popular, ganadores, perdedores, criptos nuevas, las cripto tendencia, las que tienen mayor capitalización de mercado. Y ahora vamos al copy trading. Esto es algo que sé yo que a mucha gente le interesa. No me voy a meter mucho en todo el tema del copy trading porque yo creo que ya la mayoría sabéis de qué va el copy trading, ¿vale? Aquí se trata de que tú depositas un dinero en cualquiera de estos traders y ellos van a hacer las operaciones. Tú vas a ganar el mismo porcentaje que ellos ganen. Lógicamente no la misma cantidad, te quede claro, ¿vale? Porque no todo el mundo mueve la misma cantidad. Tú vas a ganar en porcentaje al capital que tú tengas, ¿vale? Yo aquí siempre recomiendo a quien le guste el copy trading que hagáis un poco de diversificación, ¿vale? Siempre podéis filtrar por cuáles son los mejores o los que tengan una gráfica más bonita, un historial más antiguo, y en lugar de depositar o copiar a uno solo, pues hacer un poco de diversificación entre los 4 o 5 que consideréis mejores, ¿vale? De esa manera, si alguno falla, pues al menos vais a minimizar pérdidas, ¿vale? Vamos con la siguiente pestaña. Aquí ya nos vamos a la pestaña de trade, ¿vale? Aquí ya tenemos acceso a todo lo que tiene que ver con hacer trading, ¿vale? Pestaña de convertir, trading básico, aquí tenemos el trading en spot, opciones simples, y aquí ya vienen los futuros, ¿vale? Trading con contratos y margen, estos son futuros. Tenéis futuros perpetuo, tenéis futuros normales, tenéis margen, tenéis opciones. Después aquí bot de trading, no voy a entrar dentro de cada sección porque sería un caos, sería un vídeo súper largo. De todas formas, en el momento que os abráis la cuenta y os pongáis a investigar esto, no tenéis ningún problema porque además lo vais a poder poner en vuestro idioma y lo vais a entender a la perfección. Fijaros, esto es muy interesante. Bot de trading, aparte de tener un bot, puedes crear tu propio bot con los parámetros que tú quieras, mercado con liquidez, y esto es súper importante, operaciones de prueba. Esto es la cuenta demo, ¿vale? Practica y aprende a invertir en cripto sin riesgo, ¿vale? Yo si os presento este exchange es porque tiene que tener ciertas cualidades. Cada día me escriben personas para colaborar con ellas y yo
suelo decir que no a casi todo el mundo, y es que es normal. A ver, yo, un exchange que no tenga cuenta demo, yo no lo voy a promocionar, Por otro lado, un exchange que requiera de verificación KIC, yo no lo voy a promocionar tampoco, ¿vale? Mientras tengamos exchange, tanto como OKX o como BingX, exchange en los que no requieren de verificación KIC y tienen cuenta demo de práctica, mientras tengamos opción a todo eso, no me dais otra cosa porque no lo quiero, así de claro. Vamos a entrar al menos en los que más vamos a usar, que es en el mercado de spot y en futuros, ¿vale? Vamos a entrar en spot. Bueno, veis que visualmente es súper atractivo. Otra cosa que estoy notando es que va súper fluido. Esto no está consumiendo nada de CPU, ¿eh? Y eso que yo tengo un ordenador que ya pide otro, os lo digo de verdad, pide otro porque tengo muchos problemas de rendimiento de CPU y estoy viendo que va súper fluido, ¿eh? Simplemente con mover esto me estoy dando cuenta de que súper fluido. Las cosas como son. Bueno, libro de órdenes, últimas operaciones, podemos ir conmutando, ¿vale? Libros de órdenes, sé yo que mucha gente lo adora, el libro de órdenes, pues aquí lo tenemos, últimas operaciones, ¿vale? Aquí el panel de comprar y vender, límite o a mercado, que sepáis que aquí también tenemos el trailing stop, ¿vale? Algo que también gusta mucho a la gente. No me voy a meter mucho con esto, como os digo, porque esto es solo cuestión de ir trasteando y además ya sabéis que tenéis la cuenta de práctica, ¿vale? Bien, vamos a entrar en el mercado de futuros. Como veis, después también tenéis perpetuo y tenéis un montón de cosas más, ¿vale? Bueno, esto es muy similar, ¿vale? Simplemente aquí hay que tener cuidado, ¿vale? Sobre operar en cruzado o operar aislado. Yo, por ejemplo, me gusta operar en aislado. Quien quiera operar en cruzado, que opere en cruzado. Eso ya cada uno con su responsabilidad. Nada, apalancamiento, ¿vale? Muy fácil. Veis que lo tenemos aquí, lo podemos mover donde queramos. 100, 125, 100, 75, 50. Bueno, yo ya sabéis que yo por encima de 10 ya no me meto. Es más, yo siempre opero a 5x. Los que sois seguidores del canal ya lo sabéis. Apalancamiento, ¿qué más? Precio, importe, nada, es que es muy parecido a BingX y a cualquier exchange. La verdad es que los exchange tampoco tienen mucha diferencia unos con otros en cuanto al panel de las operaciones se refiere, pero me recuerda mucho a BingX y por eso es una de las razones por las que os traigo el exchange también al canal, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver los bots de trading un segundo, simplemente para que veáis todo lo que tenemos aquí, porque esto es una pasada, ¿eh? Esto son bots de cuadrícula que tú le puedes dar a copiar y automáticamente, según los parámetros que le pongas, ya estarías copiando. Pero después de darle a copiar, tendríamos que configurar el bot. Vamos a imaginarnos que queremos crear un bot con DOT, por ejemplo. Le daríamos a copiar y aquí mira lo que nos pone. Después de hacer clic en copiar este bot, te redirigimos a la página de configuración del bot. Puedes crear o cambiar los parámetros como quieras. A ver, ya no voy a ir más allá porque ya sería meterme ya en toda la configuración del bot y el vídeo sería interminable. Bueno, esto tendréis que leerlo. Tiempo de uso, reducción máxima. La gente que, para los que os interesan los bots de cuadrícula, esto os va a gustar. Modo de cuadrícula, geométrico, en este caso, cantidad de la cuadrícula, 20, rangos de precios, etcétera. Le dais a copiar bot y ya vais haciendo la configuración. Bueno, dentro de la pestaña de trade ya no vamos a mirar más nada. Hemos visto mercado de spot, mercado de futuros. Vamos a ver el mercado de perpetuo, un segundo. Hay algunas diferencias con el mercado de futuros normal, pero tampoco os creáis que hay mucha diferencia. Aquí mira, ya lo tenemos aislado porque lo habíamos puesto antes, ya nos quedan aislado. Apalancamiento también, no creáis que cambia mucho, básicamente es prácticamente igual. Y bien, vamos a la pestaña siguiente. Esto es muy interesante, pero no me voy a meter mucho, ¿vale? Esto digamos que es una especie de holdear, pero dentro del exchange, ¿vale? Haciendo staking, ingresos fijos, doble inversión, ofertas express, cosas que el exchange nos ofrece para sacarle rentabilidad si tenemos nuestros depósitos aquí dentro, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el servicio de Loan, toma prestado y gana, toma prestado y vende. Después, en la pestaña de crear, tenéis aquí un montonazo de cosas también, tanto en la pestaña de apps oficiales como en la pestaña de desarrolladores. Esto es mejor que le echéis un vistazo a todo, porque aquí hay que pararse detenidamente. No es lo más usado del exchange, ya os lo digo. Aquí lo más usado es la pestaña de trade,
o bien trabajar en spot, o bien, como es mi caso, yo que hago trading de futuros, me iría aquí directamente o a la cuenta demo, y aquí es donde trabajaría yo, cuenta demo y futuros, o cuenta demo y swap perpetuo, simplemente. Bien, esto es para que lo leáis también, ¿vale? Instituciones, mercado de liquidez, API, ¿vale? Esto si queréis conectar, por ejemplo, el exchange con un bot externo mediante API, pues sabéis que lo podéis hacer desde aquí. Academia, vamos a darle un clic. Esto es muy interesante, ¿vale? Esto es para que lo leáis. Sobre todo es interesante para aquellas personas que se inician nuevas en el trading y no tienen ni idea ni saben por dónde empezar, ¿vale? Pues es importante que entréis dentro de la sección Academia, porque aquí os lo va poniendo todo de tal manera que os va a resultar muy intuitivo, ¿vale? Tenéis aquí muchas cosas para leer. Cómo usar los bots, cómo crear y administrar la billetera, cómo realizar la verificación de identidad en caso de que la queráis hacer, pues os va diciendo todos los pasos, ¿vale? Ya sabéis que yo la verificación, si la puedo evitar, la evito. Mirad, presentamos el copy trading. Aquí os explica todo sobre el copy trading, por eso es que yo no me he alargado mucho con cada una de las cosas, porque al fin y al cabo está todo aquí. Esto en esta pestaña. Si nos vamos a inicia ya mismo el spot trading, pues mirad que aquí arriba ya nos pone información y para que vayamos a hacer trading. Cómo hacer trading de opciones. También nos da aquí una breve descripción y después la pestaña para entrar. Y aquí también una breve introducción a futuros. Aquí lo tenemos, una introducción a futuros, una breve descripción y la pestaña para entrar dentro del mercado. Bueno, y por último tenemos esta pestaña de más, que aquí es donde os comentaba yo que teníamos la pool, seguridad de los fondos, estado, un montón de cosas también para que le echéis un vistazo, premios, referido, afiliados y un montón de cosas para que las miréis tranquilamente. Como os digo, lo más importante es saber cómo depositar y después cómo poder entrar a operar, ¿vale? Y esto lo tenemos aquí a mano, igualito que en BingX, igual que en BingX. Después esta pestaña también la vamos a usar mucho, esta de activos. ¿Por qué? Porque aquí nos va a poner unas cosas que usamos, pero nos las van a poner todas aquí juntas. Mis activos, aquí nos van a salir ya directamente en nuestra cartera de fondos, al igual que en BingX. La pestaña depositar, retirar, transferir, análisis, centro de órdenes, mis comisiones de trading. Acordaros de mirar las comisiones de trading, ¿vale? Que todavía hay quien me pregunta en el grupo de Telegram que qué comisiones tiene BingX, cuando en BingX tenemos también la misma pestaña para mirar las comisiones, ¿vale? Estamos hablando de exchange con comisiones súper bajas. Tanto BingX como OKX tienen comisiones muy bajas. Hay que aprovecharse de la situación. Bien, por último, esta otra pestaña, información general, seguridad, verificación, preferencias, API, otra vez, de nuevo. Vale, esto es para descargar la app, esta flechita. Esto es muy importante y os digo por qué. Porque nosotros podemos irnos a nuestro Google Play o a la Play Store y buscar OKX y descargarla. Pero ¿qué pasa si descargamos una app fraudulenta y depositamos dinero? Pues que nos van a estafar, ¿no? Entonces nosotros, en el momento que tengamos hecha la cuenta aquí desde la versión de escritorio en el ordenador, simplemente vamos a escanear este código QR con el teléfono y vamos a descargar la app oficial. La app oficial. Así no tenemos ningún problema de que nos vayan a estafar ni nada por el estilo. Bien, en esta campanita lo que nos van a ir poniendo son actualizaciones de interés. Imaginaros que de repente mañana implementan una herramienta nueva, una nueva actualización. Pues me lo va a poner aquí. Fecha tal, a tal hora, OKX ha implementado el servicio de lo que sea, ¿no? Importante esto también, mirar. Este aquí el interrogante, centro de ayuda, mis tickets, Discord y Telegram, importante. Sabéis que si entráis a este Discord o a este grupo de Telegram son los oficiales de la plataforma OKX, así que está genial también, sobre todo por si tenemos alguna duda, que aunque tenemos el centro de ayuda para ponernos en contacto con los responsables de la plataforma, aquí también nos pueden ayudar en caso de que tengamos alguna duda o algún inconveniente. Y bueno, y por último esto que ya lo habíamos visto, que es el idioma y la moneda local. Volvemos otra vez a la pestaña principal, ya para despedir aquí el vídeo. Yo espero que este vídeo os haya servido sobre todo a las personas que estabais indecisas sobre hacer el registro en OKX o no hacerlo. Yo, antes de finalizar el vídeo, os voy a dar mi opinión. Como ya os he dicho al principio del vídeo, el sponsor del canal, el exchange sponsor del canal es BingX y lo va a seguir siendo. Yo es donde hago mis operaciones, tanto en demo como en cuenta real, y de hecho en el grupo de Telegram el 99% es donde estamos operando. ¿Qué pasa? Que nunca está de más
seguir buscando alternativas por el hecho de diversificar. No podemos quedarnos estancados. Entonces ya llevaba varios meses buscando un exchange que se asemejara lo más posible a BingX. Y OKX es lo más parecido. Lo más parecido en cuanto a cuenta demo, en cuanto a comisiones, en cuanto a interfaz, en cuanto a facilidad. Por otra parte, no requiere de verificación KIC, comisiones bajas, cuenta demo, así que vamos, completo. Ah, y otra cosa buena, lo que os comentaba antes, no consume nada de recursos. Ya os lo digo que con BingX muchas veces yo tengo un ordenador que tira bastante de la CPU y hay muchas veces que si tengo varias aplicaciones abiertas como pueden ser TradingView y BingX puedo tener algún problema de rendimiento, pero con OKX no tengo ni un problema de rendimiento. Y ya os digo que ya llevo un tiempo probándolo, lógicamente, antes de hacer el vídeo, y la verdad que fenomenal. Así que bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí. Cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda, no os quedéis con ella, ¿vale? Preguntar, ya sabéis, podéis preguntar tanto en la descripción de este vídeo como también dentro del grupo de Telegram. Vais a tener todos los links de interés en la descripción de este vídeo. Ya he dicho esto, me despido de vosotros. Si os ha sido útil este vídeo de OKX, hacérmelo saber dejando un like y un comentario. Me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!